Registros de defensorías de familia. Les damos la bienvenida a este segundo taller de Aprendiendo y Aprendiendo con, digamos, con los equipos de Red y las demás personas. Esperamos que hayan visto el video de la siguiente sesión o que hayan estado y le vamos a dar un poco la palabra a Ana María, que nos va a contar cómo se va a desarrollar el día de hoy y asimismo un poco un resumen cortico de lo que vimos la vez pasada y algunas preguntas de pronto que quedaron por ahí y que ella en el resumen pues nos va a facilitar. Entonces, muchas gracias, Ana María, y bienvenidos y bienvenidas todos. Hola, hola Isa, muchas gracias. Bueno, buenos días para todos, para todas. Muchas gracias pues por cumplir el horario, por estar aquí. Quiero como retomar un poco donde quedamos en la sesión pasada, ya que no alcanzamos a pues, abordar todas las, digamos, las metodologías, y creo que es importante hacerlo para que en el ejercicio de hoy pues tengamos como mayor contexto sobre, pues, sobre los casos que vamos a ver. La idea pues que esta sesión, es que esta sesión sea un poco más reflexiva, por decirlo así. Es decir, que ya veamos en la práctica cómo estas metodologías pues se sirven para el CDP. Para fortalecer, digamos, lo que son estudios, investigaciones, y no solo fortalecer, sino que de allí, pues, digamos que surgen investigaciones, estudios, evaluaciones y seguimientos de políticas que se hacen, pues, en diferentes contextos, ¿no? No solo desde el institucional, sino también desde la academia, incluso desde las organizaciones comunitarias. Y bueno, creo que ese es el marco en el que quiero iniciar. No sé si todas las personas que vienen el día de hoy asistieron a la sesión pasada. Creo que sí sería importante de pronto que quienes asistieron a la sesión pasada levanten la mano, pues levanten la mano en la aplicación de Zoom para saber, digamos, quiénes no asistieron a la sesión pasada y quiénes están pues, por primera vez. A todas las personas que están hoy, están por primera vez en la sesión, o alguien asistió a la sesión anterior. Vale, pues digamos que la sesión anterior abarcamos bastante información, más que todo teórica, como los fundamentos teóricos de los métodos y las metodologías cualitativas, como para hacer un marco general de lo que se habló en esa sesión. Sí, creo que es importante pues, que ustedes sepan que más allá como el conocimiento de las técnicas, creo que abordamos un poco la importancia de poner estas técnicas y estas metodologías en un contexto clave, histórico, cultural, económico y de muchos otros aspectos, pues que permiten a la investigación cualitativa tener como una visión amplia y profunda de los problemas o los fenómenos que busca investigar. Eso creo que es importante, y es importante para el ejercicio, los ejercicios que vamos a llevar a cabo el día de hoy. Vimos dentro de... Quiero confirmar que estén viendo mi pantalla. Isa, ¿me confirmas, por favor? Sí, estamos viendo tu pantalla. De pronto ponerla en modo presentación porque vemos los laditos del PowerPoint. Listo. Sí, quiero pues como pasar rápidamente por la presentación, abordar creo que 2 o 3 diapositivas que la vez pasada no logramos
no logramos abarcar y bueno, ya entrar en los ejercicios que quiero hacer. Revisamos un poco las aproximaciones, algunas de las aproximaciones epistemológicas de la investigación cualitativa, como son la fenomenología, la etnografía, la narrativa y la teoría fundamentada, que son como las principales en las que transitan los investigadores o las investigadoras que se dedican pues a la investigación cualitativa y que son las más conocidas que ustedes van a encontrar cuando se hable también de estudios mixtos o estudios pues que combinan, digamos, diferentes fuentes de información. Vimos también del muestreo cualitativo, cómo se seleccionan a las personas que van a participar en las investigaciones, cómo esa definición de personas se hace de manera intencional, por eso se le llama muestreo selectivo de juicio, a diferencia, digamos, que se separa completamente de lo que es pues, el muestreo estadístico probabilístico, y bueno, que ustedes, quienes son economistas o estadísticos o trabajan en ciencias naturales o matemáticas, pues saben de qué se trata más este tema. Como la muestra cualitativa pues es flexible y se hace teniendo en cuenta pues unos criterios específicos que los maneja el investigador, el grupo de investigadores de acuerdo con lo que busca conocer, ¿no? ¿Cuál el fenómeno que busca investigar y las características y particularidades de esas poblaciones con las cuales se está investigando. ¿No? No toda la selección de personas se hace con la misma intención, no toda la selección de personas que participan se hacen buscando el mismo tipo de información, cada informante pues tiene unas características particulares y se selecciona pues dependiendo de la riqueza de la información que esa persona o ese grupo de personas le puede brindar pues al objetivo, digamos, de investigación que yo quiero alcanzar. Acá tenemos diferentes tipos de muestreos. Hablo del punto de saturación, pues que es el punto en el que, digamos que la recolección de información ya no permite abarcar otro tipo de ideas o opiniones distintas eh, a las que ya hemos encontrado, digamos, durante todo el análisis de información. Entonces, es el punto en el que definimos unas pautas estructurales que estamos encontrando en la información que analizamos y la nueva información que recogemos o la nueva información que analizamos, pues ni complementan, ni contradicen, ni agregan mayor información. Entonces, este punto de saturación es el que nos permite como investigadores definir el tamaño de la muestra, nos permite definir o reafirmar las categorías iniciales de análisis que planteamos y pues digamos que es un punto clave e importante en el análisis de información. Ya empezamos a ver las principales técnicas perdón, de recolección de información cualitativa, como son las entrevistas. Vimos la entrevista semiestructurada, la entrevista en profundidad y la entrevista grupal, cada una con sus características, lo que se necesita para llevar a cabo entrevistas, las ventajas y desventajas de las entrevistas en términos pues digamos, de los tiempos que se deben utilizar, digamos, para recolectar la información a través de esta técnica, que son pues tiempos más amplios a aquellos que se utilizan, digamos, en unas técnicas grupales, a diferencia de unas técnicas grupales, pero también pues las ventajas de ser una técnica que se desarrolla en contextos flexibles, íntimos, de comodidad para las personas y donde se pueden abordar incluso temas o narraciones difíciles que no se podrían hacer en espacios de interacción grupal. Acá hay una sugerencia de tipos de preguntas que se pueden utilizar para las entrevistas de acuerdo con la intencionalidad y el objetivo por el cual se están realizando las entrevistas. También se planteó como técnica los grupos de discusión dirigida o los grupos focales y pues se habló de que la principal ventaja de estas técnicas es la riqueza que surge en la interacción de opiniones, experiencias, saberes, sentimientos de las personas, ¿no? Entonces es el moderador quien genera unas preguntas, unas contrapreguntas y quien estimula esa dinámica grupal de la cual emergen pues una riqueza de relatos y de narraciones y de información para la investigación.
acá lo mismo, ventajas y desventajas. Hablamos también de la observación participante y no participante, ya en un marco un poco más amplio de investigación etnográfica. Sin embargo, pues digamos que son unas técnicas que se han popularizado, por decirlo así, en los últimos años y se han usado incluso en contextos de evaluaciones de procesos, evaluaciones de resultados, evaluaciones de impacto, de programas e iniciativas llevadas a cabo pues, por diferentes sectores, el institucional, gubernamental y el multilateral también desde la cooperación. Entonces, pues hablamos sobre lo que se puede observar a través de esta técnica, sea de manera participante o no participante. Entonces, hablamos de ambientes físicos, características de los entornos, ambientes sociales y humanos, es decir, prácticas e interacciones, formas de organizaciones de grupos y subgrupos humanos, redes, elementos verbales, no verbales, características de los individuos a través de observación. Acciones individuales y colectivas, qué es lo que hacen las personas, cuándo y cómo lo hacen y con qué objetivo lo hacen, y los hechos relevantes pues que acontecen, digamos, en los grupos sociales. Lo mismo se habló de las ventajas y desventajas de esta técnica, y creo que quedamos aquí en historias de vida y narrativas. Creo que es importante volver. Creo que la anterior no la habías dado, Ana, disculpa. ¿Esta? La anterior. O sea, a partir de ahí ya no habíamos visto de la anterior y esta. Vale. Bueno, pues gracias a la persona. Vimos hasta la observación participante y no participante. Hasta acá. Vale. Bueno, yo creo que, digamos que lo clave de las ventajas y desventajas de esta técnica, pues como ventajas es que permite aproximarse de manera directa a los entornos que sean pues naturales, digamos que a las conductas, comportamientos en un entorno natural de las personas, y eso pues digamos que implica una complejidad en la observación que pues invita al investigador o al observador a ser bastante riguroso con la toma de notas. Digamos que se utilizan los diarios de campo, se utilizan los esquemas de observación para consignar allí toda la información pues, digamos que es de interés para el observador. Es posible contrastar la información por medio de otras fuentes. Generalmente los observadores no se quedan solo con lo observado, sino que hacen entrevistas, llevan a cabo entrevistas en profundidad. Ustedes van a ver que generalmente en las investigaciones cualitativas se hace una combinación de técnicas, precisamente pues por las unidades de análisis que en cada una de estas técnicas se puede recolectar, ¿no? En unas es la información directa de las personas, cuando las personas ya pasan, digamos, sus experiencias por el lenguaje y nos dan a nosotros relatos, información verbal. Y en una técnica como esta, pues digamos, la información es lo que estoy observando, ¿no? Son las categorías que quiero observar, incluso si no voy con categorías previas y es una observación libre, pues tomo nota de todo lo que voy observando. Las desventajas es que requieren una cantidad considerable de tiempo en campo, como la mayoría de las técnicas cualitativas. Sin embargo, pues esto digamos que son desventajas que en las investigaciones se han tratado de subsanar pues a través, digamos, de la formación de grupos amplios que puedan desplegar un trabajo de campo mucho más amplio en tiempos más cortos. También pues se habla de cambios en el instrumento. Aquí se habla de un instrumento humano, es decir, el observador también a través de sus creencias, sus ideas, sus propias reflexiones sobre lo observado, pues hace, digamos que una transformación de lo que observa, y eso hay que tenerlo en cuenta, ¿no? Hay que tener en cuenta siempre el rol del investigador, quien pues está, digamos, atravesando todo lo que observa y todo lo que lo está pasando, digamos, por la memoria, por el lenguaje y por el lenguaje escrito. Y bueno, esto digamos que es principalmente las ventajas y desventajas. Las historias de vida y narrativas también son unas de las
de las metodologías, de hecho, como lo vimos en la primera diapositiva que presenté hoy, pues es una de las aproximaciones epistemológicas claves de la investigación cualitativa y es la narrativa, ¿no? Digamos que la historia de vida como técnica de la narrativa, siendo la narrativa, digamos, una sombrilla un poco más grande, y la historia de vida una técnica un poco más aterrizada, pues es una unidad narrativa temporal y discontinua que un sujeto hace acerca de sí mismo y de su historia de vida, como bien lo dice, de su biografía, ¿sí? La historia de vida, la construcción de una historia de vida, pues se hace también a través de varias maneras. Se pueden hacer entrevistas en profundidad, se pueden hacer, digamos, ejercicios de elaboración de líneas de tiempo de la vida o de un momento específico de la vida de una persona. ¿Sí? Entonces quiero conocer, por ejemplo, la etapa de niñez, la etapa de adolescencia de una persona que se sirve, su historia pues se sirve a los objetivos de mi investigación. Entonces pido una reconstrucción de su vida, puede ser en general de sucesos de su vida o de acontecimientos particulares que a mí me interesa, por ejemplo, observar, ¿no? Digamos que en la riqueza de la información de las narrativas y de las historias de vida, creo que lo vamos a ver más adelante con el ejemplo práctico, es entender un poco el cambio y los cambios que las personas y los seres humanos en general van teniendo a través del tiempo, ¿no? Y si en esos cambios y si en esas transformaciones, pues vemos que hay influencia, por ejemplo, de alguna variable de interés, de algún fenómeno en particular, sea que estemos estudiando un fenómeno cultural, un fenómeno social, un fenómeno económico, o queremos simplemente observar la influencia de una intervención que hicimos a través de un proyecto, ¿no? Entonces, digamos, los cambios generados en la vida de una persona a través de una transferencia monetaria condicionada, por ejemplo. Entonces, creo que esta es una herramienta clave que últimamente se están utilizando mucho en los contextos de evaluación de resultados y de cambios. Bueno, las metodologías participativas, creo que algo de esto lo abordamos en la sesión anterior, no a profundidad, pero lo que se conoce de las metodologías participativas cualitativas, pues es que surgen, no digamos desde donde surgen estas otras técnicas, que es muy desde la experiencia norteamericana y la experiencia europea, digamos, de investigación, sino que las metodologías participativas pues emergen, digamos, de un trabajo un poco de resistencia de las comunidades, los territorios y las personas que hacen parte del sur global, ¿no? Principalmente en América Latina, creo que se dio pues el nacimiento de metodologías como la investigación, acción, participación, las cartografías sociales, la sistematización de experiencias y digamos que otras técnicas que hasta el día de hoy pues han tenido como que transformarse y también combinarse como pues con nuevas tecnologías y diferentes tipos pues de nuevas, digamos que, sí, de nuevas formas de ver el mundo que se están moviendo continuamente. Es clave que ustedes entiendan que las metodologías participativas no parten digamos, de la premisa de recolectar solamente información, o sea, que no perciben a las personas como una fuente primaria de información, ¿no? Sino que se les asigna un rol mucho más activo, incluso desde la planeación de las metodologías, ¿sí? Para identificar cuándo una metodología es participativa, cuándo unas metodologías, digamos que se enmarcan dentro de la investigación, acción, participación, es posible observar, digamos que los niveles de concertación y de diálogo y los investigadores, casi siempre hay un grupo que puede ser institucional, gubernamental, incluso de la cooperación, que es el que busca, ¿no? Dinamizar y generar estos procesos.
A veces, en muchas ocasiones, son las mismas comunidades las que desarrollan sus ejercicios de investigación por una necesidad, por un problema, por algo que se está generando en sus grupos sociales o en sus territorios. Eso también se da. Sin embargo, pues la generalidad es que sea la institución o la cooperación la que desarrolle estas metodologías. ¿Sí? Sin embargo, pues digamos que se trata de generar un consenso desde el inicio, incluso en los objetivos de la investigación, ¿no? No es como vamos a imponer unos objetivos de investigación o llevamos nosotros que somos la institución, llevamos unos objetivos y las personas pues tienen simplemente que acomodarse a lo que nosotros estamos buscando. Generalmente se hace una concertación de los objetivos, si queremos lo mismo o no queremos lo mismo, qué se quiere investigar, a quién sirve los resultados de esta investigación, ¿no? A qué ayuda a las comunidades, a qué ayuda a las personas, a qué ayuda a las organizaciones de base, les ayuda en algo o les trae más problemas, más dificultades, y a partir de allí pues se hace una toma de decisiones concertada. Se le permite a las personas, y esto me parece clave, me parece interesante, porque se permite a las personas, creo que es la única metodología que permite que quienes reciben, por ejemplo, un servicio, un beneficio, quienes son participantes de un proyecto, puedan tener una postura crítica frente a ese servicio que se les brinda, frente a esa intervención que se les ha realizado, y frente a esos procesos que a veces la institución es la que lleva a cabo con ellos, ¿no? Esa postura crítica también incluso a veces la tienen los mismos, las mismas personas, los mismos operadores que llevan a cabo los proyectos, eh, digamos que de manera reflexiva un poco para saber qué mejorar de sus prácticas, qué mejorar de sus experiencias, qué se puede hacer mejor, qué no se hizo bien, qué no funcionaron ciertas cosas. Y creo que esta postura crítica, pues además de ser crítica, es reflexiva para pues la mejora de las prácticas institucionales, digamos. Lo que surge de las metodologías participativas generalmente son los procesos de intervención y de transformación social, ¿no? Y creo que esto es importante tenerlo en cuenta aquí porque no se genera un documento de sistematización para que quede publicado y ya, no se genera un mapa de cartografía social para que quede como un producto de la investigación o de la evaluación y ya, sino que estos instrumentos permiten, se retroalimentan, ¿no? Se revisan al final nuevamente con las comunidades, con los grupos participantes, se retroalimentan y se cambian hasta el último momento, digamos que es una toma de decisiones un poco circular, y se van revisando absolutamente todos los productos, se van concertando las categorías de análisis, incluso las conclusiones y recomendaciones se redactan y se construyen de manera conjunta con las personas. Entonces, creo que esto es importante. Bueno, en la investigación, acción, participación, también creo que es una sombrilla bastante amplia, o sea, dentro de la investigación, acción, Hola, Caterina. participación. Bien, ¿y tú? Dentro de la investigación, acción, participación se pueden utilizar las demás técnicas que vimos anteriormente. Sin embargo, creo que la clave pues es que es una apuesta conjunta de los investigadores por fortalecer la transformación de unas realidades en las comunidades, ¿no? No se hace una entrevista por hacerla y por obtener información, sino que se hace para que se sirva a las comunidades en sus procesos de transformación de sus propias realidades. Por eso se habla de que la IAP es una metodología que permite y moviliza la acción comunitaria. La cartografía social, todavía incluso pues hay una discusión entre quienes conocen acerca de la cartografía social, quienes conocen acerca de los orígenes de la cartografía social y quienes hoy en día aplican esta metodología, sobre si es una técnica, sobre si es un método, sobre si es una metodología, no hay un consenso actual. Se habla más de una herramienta metodológica que promueve el análisis colectivo de los territorios que se habitan, ¿sí?
Entonces es una apuesta colectiva para la construcción de mapas, ¿sí? Que son representaciones visuales, gráficas de un territorio, y no solo de un territorio, sino de las dinámicas que se presentan en ese territorio en particular. ¿Sí? Generalmente, cuando uno construye cartografía social con las personas, se parte, digamos, de una base que es la comunidad, o sea, la comunidad es quien habita los territorios, quien conoce el territorio, quien históricamente sabe lo que ese territorio ha cambiado, cómo se ha transformado, lo que ha vivido en términos de económicos, de historia, de cultura, bueno, digamos, bastante contextualizado, digamos. Es una herramienta que pone en contexto las vivencias de las comunidades. Digamos que hay varias formas de hacer cartografía social, ya lo vamos a ver, también quiero mostrarles ahorita un poco varios ejemplos de cómo se hace, y se utilizan diferentes técnicas dentro de la cartografía social. Se hacen talleres de construcción de cartografía social, recorridos territoriales, se hacen digamos que puestas como en escena de construcción del mapa o de los mapas. Se pueden hacer, digamos, sobre la base de nada, de base libre, o se pueden hacer incluso sobre la base de unos mapas, digamos, de cartografía tradicional que provienen de una cartografía clásica, y a partir de ahí, pues se generan unas convenciones para que las personas, a través de un lenguaje común que encuentren entre ellos, pues representen situaciones, experiencias, conflictos, actores, necesidades y demás, todas las categorías que se puedan plantear. Bueno, la sistematización de experiencias es un proceso de reflexión y reconstrucción de prácticas, quehaceres o experiencias. Se habla de una interpretación crítica de esas experiencias, porque es clave el tema de la interpretación crítica o el asunto de la interpretación crítica. Creo que se hace la sistematización más en el trabajo con los grupos que implementan proyectos, que implementan programas, que implementan intervenciones con comunidades. La sistematización pues permite generar un diálogo sobre las buenas prácticas, sobre las experiencias exitosas, sobre lo que se hizo bien, lo que no se hizo bien, los hitos que hubo, por ejemplo, en una intervención, en una puesta en marcha de un programa, las relaciones entre actores, los cambios, y es una herramienta pues también de participación para diversos actores desde una postura de análisis y reflexión crítica permanente. Bueno, digamos que el tema de métodos mixtos, si tengo entendido, se van a hacer unas sesiones, REDE va a hacer unas sesiones de métodos mixtos y triangulación de información, y creo que eso pues es clave para tenerlo en cuenta, digamos, en las próximas sesiones, porque no quisiera yo abordar algo que se va a ver más adelante. Pero sí quiero presentarles algunos ejemplos de lo que es la cartografía social en contextos comunitarios. ¿Sí? No sé si alguna de ustedes conoce este ejemplo de un trabajo que hicieron los habitantes de Alto Fucha en Bogotá, que me pareció muy interesante porque es un trabajo en el que se unen metodologías y técnicas participativas, digamos que parten de la base de las organizaciones de base comunitaria, y donde dialogan también con la información institucional cartográfica que se tiene sobre el riesgo no mitigable de la zona de Alto Fucha. ¿Sí? Entonces, digamos que lo que entiendo del problema que hubo en este caso es que la administración de cierto alcalde, que fue el alcalde Peñalosa, en su momento determinó que los habitantes de Alto Pucha estaban en un riesgo no mitigable por, digamos, por el curso del río, por el curso de las cuencas, y digamos que al determinar un riesgo no mitigable, pues digamos que eso generaba que algunos habitantes de esas zonas tuviesen que desplazarse a
digamos, desplazarse simplemente de la ciudad. Digamos que la comunidad históricamente pues siempre tuvo como una visión distinta de su territorio, distinta en comparación con lo que la institucionalidad planteaba que para ellos es el riesgo, ¿no? Los habitantes de Alto Fucha pues empezaron a, digamos que colectivamente a tratar de entender qué era lo que planteaba la institucionalidad, qué era lo que se planteaba como riesgo no mitigable. Allí hubo muchas dificultades para que pues la comunidad entendiera el lenguaje tan técnico de la administración distrital y digamos que lo que hicieron las personas de la comunidad fue como algunos de ellos capacitarse en digamos, en la comprensión de los mapas, en la comprensión de la cartografía institucional que habían creado pues, las entidades de la administración y tratar de bajar ese lenguaje, aterrizar ese lenguaje a que la comunidad entendiese un poco de qué se trataba y a crear ellos mismos sus mapas y su visión de su territorio. ¿Sí? Entonces acá ellos cuentan un poco, digamos que es muy interesante el blog que tienen porque cuentan un poco cómo fue ese recorrido y lo hacen de manera histórica. Entonces muestran la cuenca del río, cómo históricamente pues, se declaran estas zonas como área de reserva forestal, se ponen las resoluciones y toda la información que tienen y que han recolectado pues, para poder, digamos, que hacer un poco de pues, contrapeso a la información institucional. Hablan del plan de ordenamiento físico del borde oriental. Bueno, se habla también de la construcción de 2.000 viviendas, de proyectos inmobiliarios, de cómo, digamos, el uso del suelo y del territorio pues ha estado en disputa siempre en esta zona. Y se tienen, bueno, diversos mapas. Creo que lo que me parece muy interesante pues es que ellos contrastan lo que han sido las acciones populares de las personas contra las entidades y la visión de las entidades del territorio, más lo que ellos han logrado construir. Creo que me parece clave lo que hacen de recorridos, ya se los voy a mostrar. Hacen como un análisis de los predios y en 2004 pues se declara la zona del río Fucha como zona ilegal. Acá hablan del mapa de amenaza alta por remoción en masa. Y pues como vemos que es digamos que es una disputa histórica, ¿no? Más de 3 o 4 alcaldías anteriores donde hablan de los conceptos técnicos de IDIGER y los predios que ellos recomiendan para el asentamiento. Acá pues se habla de, digamos, puntos como claves que son para ellos en las comunidades, puntos donde hay, digamos, como una riqueza en historia, una riqueza en la vivencia del territorio, que pues para la administración, digamos, que es una riqueza, o en ese momento fue una riqueza que se determinó para otras, digamos que para otras causas se quería, creo que construir el corredor de las mariposas por esta zona o un corredor turístico de la administración distrital. Ellos hicieron recorridos ecológicos, recorridos ecoculturales, creo que también es una apuesta que desde distintos tipos de organizaciones de base se ha llevado a cabo, entonces no son organizaciones solo ambientales ni sociales, sino también culturales, y comunitarias que pues tratan y digamos de cómo rescatar la riqueza de la historia de su territorio. Entonces creo que esto es clave y además pues hicieron un ejercicio interesante de historias de vida que también se los quiero mostrar. Y bueno, para quienes quieran, bueno, acá hablan de los recorridos que hicieron, la historia, conversaciones con las comunidades, donde recogen pues diferentes
testimonios y casos de personas que tuvieron que reasentarse, tienen fotos y tienen también, digamos que el recorrido de la intervención colectiva y comunitaria que ellos llevaron a cabo construyendo pues espacios espacios artísticos y culturales para hacer ellos su propio recorrido, es decir, no adoptaron el recorrido que la administración distrital quería traer a ellos, sino que ellos mismos crearon su propio recorrido cultural y ecológico que pues beneficia a la comunidad. Entonces este es uno de pues muchos casos, eh, pero este pues me parece bastante interesante. Entonces quiero que hagamos un ejercicio que creo que podría poner un poco más en contexto lo que es la investigación participativa y las historias de vida como una metodología que se sirve también a la evaluación de programas o proyectos, incluso para la mitigación y la reducción de la pobreza. Creo bueno, eso me parece interesante. No sé, Isa, si es posible crear los grupos. Creo que las instrucciones son muy sencillas. Son dos documentos que voy a enviar aquí por el chat de la sesión. El primer caso es una cartografía social que se realizó en la investigación del territorio afrodescendiente de la cuenca alta del río Cauca. Una investigación pues, que realizaron investigadoras de la Universidad Nacional. Y el caso 2 es un análisis cualitativo del programa Produciendo por mi Futuro de Colombia y que utilizó las historias de vida narrativas para analizar los cambios en el bienestar subjetivo, aspiraciones y expectativas en los participantes de este programa que buscaba aliviar la pobreza. Entonces la idea es que podamos hacer grupos en esta sesión de 3 o 4 personas, que por grupo escojan uno de los dos casos, ya digamos que el que más interés tengan. El de cartografía social, pues creo que se enfoca más en este tema de metodologías participativas y colaborativas. Y el segundo caso, pues sí permite un poco conocer de qué manera estas metodologías cualitativas, pues también permiten complementar un análisis de cambio en términos de, pues, de alivio a la pobreza, ¿no? Que creo que para muchos economistas pues, puede ser más familiar. Y que se revisen, no tienen que leer todo el documento, no tienen que leerlo todo, solamente digamos el tema del contexto de la evaluación, el contexto de la investigación, el apartado metodológico creo que es lo más importante y lo clave en esta revisión, y las conclusiones como para saber un poco qué fue lo que se encontró y qué fue lo que estas técnicas, estas metodologías permitieron lograr. Entonces creo que voy a hacer el envío de... Perfecto. Listo, Ana, y mientras tú envías entonces los documentos que ahorita nos van a aparecer en el chat, la idea es revisar en grupo y después, mejor dicho, como Sí. revisamos eso, comentamos, ¿nos vas a contar un poquito? Sí, sí. Perfecto. Entonces, la idea es poder revisar los documentos que voy a enviar, que cada grupo escoja uno de los dos, revise estos apartados de problema de investigación o contexto de la evaluación, el apartado metodológico que es el clave y las conclusiones, para que no se lo lean todos, sino que revisen eso. La idea es poder hacer eso en media hora y les voy a compartir el link de, digamos que unos tableros, ya les muestro. Es un tablero virtual en el que también se los voy a compartir en el chat el link, que espero no tengan problema para ingresar. Creo que solo les pide ingresar con su correo electrónico. Y acá hay 5 preguntas, ¿sí? Que espero que por cada grupo puedan contestar después de la revisión del caso que escogieron, ¿sí? Entonces son preguntas pues muy sencillas. La primera es cuál es el propósito principal del método o la metodología seleccionada. La idea es que ustedes puedan rastrear eso en el documento y si no está tan explícito, pues que lo puedan inferir a través de la lectura. La pregunta 2 es qué productos se generaron a partir de esta metodología.
La pregunta 3, ¿qué otras técnicas acompañaron el trabajo de campo? Creo que ustedes van a ver que, aunque se hagan, la principal sea cartografía social o historias de vida, siempre se acompaña con otras técnicas y creo que eso es importante rastrearlo. Y la pregunta, esta es la pregunta 4, cambió, es cómo se hizo el muestreo cualitativo, la selección de participantes, que ustedes también lo pueden rastrear en el documento. Y la pregunta 5, que es un poco más de análisis, no creo que lo vayan a encontrar en el documento, es más como de imaginación. Si el estudio hubiese tenido una fase cuantitativa, ¿de qué manera estos resultados cualitativos podrían complementar los de qué manera los resultados cualitativos podrían complementar los resultados cuantitativos? Entonces, pues para quienes están familiarizados, digamos, con los estudios o las metodologías cuantitativas, pues que puedan un poco analizar cómo creen ustedes que estos hallazgos cualitativos podrían complementar, soportar o profundizar unos hallazgos cuantitativos. Entonces, ese es el ejercicio. Voy entonces a copiar los documentos aquí en el chat para que todos los puedan tener y puedan decidir los casos que quieren analizar. Y bueno, Isa, creo que si me ayudas con Perfecto. la Con los creación de grupos, los grupos, sí, listo. Pero voy a esperar a que, mientras tanto, un momentico, envíes los documentos para que si la gente entra al grupo no se le pierda el chat de los documentos. Y lo mismo, el link. Entonces, mientras tú haces eso y yo voto los grupos apenas los tengamos. Dale, perfecto. Listo. Listo, ¿me confirma si están ya los dos documentos ahí en el chat? Ya los vemos, voy a intentar bajarlos y invito también a las otras personas a hacerlo para que todo esté bien. El documento en el chat, caso entonces hagamos el intento a ver qué pasa. Guardar. Voy. Descargo. Bueno, yo por ejemplo descargué el caso 1 y ya, lo pude descargar y lo pude ver en mi computador. Vale. Caso 2 entonces, y el link, también voy a seguir el link antes de crear entonces los grupos que ya van a quedar, vamos a quedar con 6 salas, 5 o 6 personas Listo, por perfecto. grupo, entonces también pude entrar al link. Cualquier Listo. cosa gritan, pero voy a crearlo. Entonces tenemos el tiempo, nos dijiste más o menos 30 minutos. O Sí, sea, son máximo 30 minutos. Yo creo que a los 20 minutos avisarles, o sea, a las 11:10 avisarles que perfecto, les quedan 10 minutos para que puedan consignar en los post-its perfecto. del link Listo. estas Disculpen, respuestas. buenos días. Es que yo estoy manejando desde el celular y no veo en el chat los archivos. Perfecto. Voy a lanzar el grupo. Escríbeme a mí que estoy bajo Summer Academy y ya te los mando por correo. Y tú y yo solucionamos ese. Hola Isa, Si te ¿cómo parece. vas? Hola Hola, qué Luis. pena interrumpir, que Tranquilo. llegué un poquito tarde. Pero sí, te iba a decir que yo no veo los archivos en el chat, entonces no sé si de pronto te los enviaron solo a ti, porque yo solo veo Dice, el No, está enlace para de Miro. todos. ¿Sí? dice Y todos. yo sí estoy desde el computador. Espera. Los vamos a enviar otra vez y lo que hago es voy a crear los grupos, van diciendo hola, saludándose y ya los enviamos igual por correo. ¿Te parece, Luis? ¿Me ayudas con eso? Listo, dale. Para que lo Creo que tengan por los dos Daniel, lados. Daniel los volvió a enviar nuevamente al chat.
Entonces, aquí igual quedamos Yo pendientes. creo que los que no lo podemos ver somos los que estamos desde web Zoom. Entonces, Ajá. si De si pronto. quieres, mándalo al correo RD y yo lo envío rápido a los correos que están inscritos, Vale. Listo. los archivos. Voy creando los grupos. Listo. Del tablero virtual, pues era un poco para facilitar poner las ideas y tenerlas como visualmente para, pues para todos y para todas. Pero quisiera que una persona por grupo, o bueno, como se sientan más cómodos, fuésemos respondiendo las preguntas entre todos. Quiero saber quiénes escogieron, bueno, los que quieran prender su cámara, pues están bienvenidos. ¿Quiénes escogieron el caso de historias de vida? Y que nos quiera hablar un poco sobre lo que encontraron en la metodología, cuál era el objetivo de la metodología, cómo se hizo la selección de las personas, si lo pudieron rastrear, los productos que se generaron a partir de la metodología y qué otras técnicas se utilizaron. ¿Nadie? Vamos a ver quién se anima. Si no, también de pronto mostrar el, el resultado, o sea, el tablerito, pero creo que alguien está abriendo micrófono, no sé si quieran hablar. Ángelo, Gabriela. No, perdón, no. Bueno, no Vale, pasa nada. tranquila. Sí, no, el tablerito está vacío. Vamos, hay Bueno, dos personas que están yo escribiendo, no pero supe usar ese tablero, perdón. Tranquila, pero tranquila, adelante. sí, no hay problema. Hicimos historias de vida y en realidad solo llegamos como a la una y medio revisamos las dos. Pues no he podido revisar cuál es la otra pregunta porque no la veo en el tablero. Pero entiendo que pues cuando hablamos de lo que busca la metodología, yo lo veo pues con base en los objetivos que se plantean, que es un poco la comprensión de estas categorías de análisis a partir de una historia de vida y ver si realmente hubo cambios, entendiendo que se aplicó un programa, si hubo cambios eh, en las variables estudiadas o analizadas o las categorías estudiadas que son su satisfacción de vida, las aspiraciones y las expectativas que tienen los participantes de ese programa que se llama Produciendo mi Futuro, o sea, comprender cómo vieron ellos esos cambios, entiendo yo que es el propósito de esa metodología, ¿no? Ver en esa, digamos, línea de tiempo de la aplicación del programa si hay una concepción diferente de ese bienestar. Y de hecho creo que de los productos pues yo tenía una duda y pues aprovecho para preguntarla si cuando yo pienso en productos a nivel de investigación pues yo pienso en eso que generamos que puede ser un artículo, un paper y en el caso de la acción participativa pues se entiende como los cambios que generamos en la sociedad, en la comunidad, pero no sé si se refería a eso Ana en términos del producto o si el producto se refería como al final al propósito que ver si en realidad hubo cambios en términos de su satisfacción, en términos del alivio a la pobreza. Pues. Sí. Sí, claro, digamos que hay una facilidad como para uno confundirse en producto cuando uno lo ve como desde la cadena de valor, como que qué se logró con el proyecto, con la intervención. Mi pregunta era más asociada
creo que es un poco más sencillo verlo en el caso de las cartografías sociales, ya pues quien quiera ahora abordar el caso de la cartografía, el producto pues es la cartografía, los relatos, las representaciones colectivas del territorio, pero en el caso de las historias de vida, pues uno ve que también hay una producción de relatos y de narraciones bastante amplia, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de producto, pues uno habla del análisis también de esas entrevistas que ellos hicieron, que me parece súper importante, como ellos fueron como sacando, pues sí, ya después tienen la oportunidad de leer todo el paper, todo el documento, empezaron a sacar entrevista por entrevista lo que son las aspiraciones, expectativas en cada una de las entrevistas, lo que son la idea o la concepción de bienestar. Entonces, como que empiezan a dividir un poco los análisis por esas categorías que, digamos, previamente plantean. Entonces, primero, cómo ubican su bienestar en una escalera de bienestar que ellos crearon, ¿no? Entonces, párese aquí, persona entrevistada, en donde usted cree que está en términos de bienestar hoy en día, ¿sí? Entonces, a mí eso, ¿qué me está diciendo? Yo, ¿cómo analizo esa información que la persona me da? Bueno, esa es una escala, digamos, que me permite ubicar gráficamente la persona donde se ubica. Pero, ¿y por qué? ¿No? Entonces, creo que ahí es como las razones. Primero, entonces analizan entrevista por entrevista de las razones por las cuales esa familia o ese hogar se ubicó en esa escalera, ¿no? En ese punto de la escalera, en ese escalón de la escalera. Entonces, después hablan de aspiraciones, expectativas, después hablan de concepciones de bienestar, y creo que esos son los productos que va generando la metodología, ¿no? Como las formas en las que la información se organiza y que sirven, digamos, después para el análisis y para la triangulación de la información. En el caso, por ejemplo, de las cartografías sociales, no sé quiénes quisieran de pronto hablar sobre ese caso seleccionado. ¿Cuál creen ustedes que fue el objetivo de seleccionar esa metodología? ¿Qué productos generó? ¿Con qué otras técnicas acompañó esa metodología? Porque bueno, acá en el tablero ponen evaluar los cambios de bienestar y percepción del bienestar del programa Produciendo Mi Futuro. Y dice comprender por medio de las historias de vida de los participantes del programa Produciendo por Mi Futuro su concepción de bienestar y los cambios presentados en cuanto a la satisfacción de vida, las aspiraciones y las expectativas a partir de la implementación del programa para el alivio de la pobreza. ¿Qué productos se generaron? Si habla, se habla de Yo quería, demografía. perdón, yo quería comentar acerca del programa Produciendo por Mi Futuro, ¿sí? Sí. Me parece que el método biográfico de historias de vidas es pertinente porque realmente la percepción de bienestar es muy subjetiva. Y incluso en el programa hablan de las diferencias entre municipios y departamentos con respecto a la percepción del bienestar que son notorias. Y adicionalmente, pues, dentro de los mismos hay personas que tienen expectativas muy bajas y entonces las ganancias son más altas. Entonces, ese aspecto me pareció bastante interesante y solo se podría dar a partir de escuchar los relatos de cada una de las familias que fueron intervenidas. ¿Listo? Sí, sin embargo, creo que algo interesante del paper es que no dejan de lado el marco conceptual y teórico desde el cual se están parando para entender lo que es el bienestar, ¿no? Entonces, como que reconocen y entienden que ya hay una teoría escrita sobre el bienestar, hay una teoría escrita sobre lo que la gente en general percibe como bienestar. Entonces, ahí vienen todas las teorías del desarrollo, de generación de capacidades, de ampliación de las capacidades, de ampliación de la agencia de las personas, un montón de, digamos, de teorías desde las cuales los investigadores se pueden parar porque pues también están hablando de alivio de la pobreza, ¿no? Entonces, se paran desde ahí un poco para conocer las personas si entienden esto mismo por bienestar, si entienden algo diferente por bienestar, cuál era su expectativa frente al programa y si esas expectativas se cumplieron o no.
Entonces creo que me parece importante la revisión de literatura que ellos hacen, porque creo que desde ahí hacen como el contraste y plantean los resultados y las conclusiones del programa, ¿no? Entonces creo que, bueno, eso es importante. No sé si algún grupo escogió el caso de las cartografías. ¿Alguien puede de pronto levantar la mano si tiene algo que decir sobre el caso de las cartografías sociales participativas? Creo que no. Los que escribieron en el tablero, ninguno escogió las cartografías. Bueno, si tienen la oportunidad de leérselo, también se los recomiendo porque es supremamente interesante. Digamos que no es una técnica que se use continuamente, digamos, en la evaluación de asuntos asociados con pobreza, por ejemplo, con programas asociados con reducción de la pobreza, pero creo que la riqueza de una metodología como la cartografía social participativo es como la multiplicidad de espacios que permite generar, ¿no? No es solamente reunámonos y hagamos un mapa, un taller para construir un mapa de cómo vemos nosotros digamos, la cuenca alta del río Cauca y las problemáticas que se generan a partir pues de las dinámicas del territorio, sino que se hicieron unos ejercicios de memoria colectiva. Si lo pueden leer, lo pueden rastrear ahí, se hizo unos ejercicios de contraste de las visiones y de las representaciones de las personas de su propio territorio con la visión técnica y hegemónica de las instituciones sobre el suelo y sobre la cuenca del río, ¿no? Entonces contrasta el mapa y los mapas que ellos generan con fotografías aéreas e imágenes satelitales, digamos que son la representación de la norma, la representación hegemónica, la representación real para las instituciones, pero que difiere en la mayoría de casos de las representaciones de quienes habitan esos territorios. Ellos crearon líneas de tiempo y hicieron ejercicios de memoria local que también fueron muy interesantes para la construcción de los mapas, ¿no? Entonces, es pues entender que las metodologías cualitativas o que, por ejemplo, los espacios de acción y participación como la construcción de mapas, pues también suscitan una serie de ejercicios de reconstrucción histórica y de reconstrucción de la memoria de esos territorios. Y bueno, no sé si alguno revisó ese caso, pero la selección de los participantes se hizo teniendo en cuenta, por ejemplo, que las personas mayores pues, han habitado más tiempo esos territorios, por ende hay una memoria local importante en esas personas, ¿no? O sea, digamos, un valor a la memoria de las personas mayores y quienes, pues estas investigadoras que llevaron a cabo este ejercicio, concertaron desde el inicio las metodologías y las técnicas y los objetivos de la investigación fueron concertados incluso con los líderes de las comunidades, ¿no? ¿Para qué iba a servir el mapa? Entonces, no es hacer el mapa porque necesito hacer mi tesis de doctorado, mi tesis de maestría ya, e hice algo que fue participativo porque en el método puse que era investigación, acción, participación. No. Sí, se concertó que para las comunidades era importante hacer un mapa colectivo y una representación colectiva de su territorio. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban tener una voz y tener un diálogo continuamente, por ejemplo, con multinacionales que están haciendo presencia en su territorio, con las instituciones, con los ministerios que van y analizan el territorio y determinan y toman decisiones sobre el uso del suelo y el uso de los ríos que les afectan la vida y la cotidianidad a ellos, ¿no? Entonces necesitaban un poco un lenguaje común que ellos pudiesen utilizar también para ese diálogo y para esa dinámica que tienen con otros actores. Entonces, creo que eso es importante. No sé si alguien frente al caso de las historias de vida quisiera agregar algo más que Yo- rescatan de esa técnica, de esa metodología.
Hola, acá Gabriela. Hola a todos. Solamente quería comentar sobre una de las preguntas. Yo estaba en el caso 2 también, sobre cómo complementar con métodos cuantitativos, si se pudiera hacer en este caso de hojas de vida, ¿no? Y ahí, digamos, yo estaba pensando de que, como vimos en los resultados, el bienestar, de la percepción de bienestar de las personas efectivamente mejoró para la mayoría de los casos, así lo perciben ellos, ¿no? Pero yo estaba pensando que capaz esto tal vez se pudiera complementar con información socioeconómica cuantitativa, por ejemplo, tal vez como medidas de bienestar económico. Típicamente en economía se ocupan el aumento en los niveles de consumo, tal vez per cápita, ya sea a nivel individual o agregado, porque más que todo la inquietud que yo tengo es que si efectivamente ellos mencionan que se perciben mejor a nivel de su bienestar, se debiera de corresponder tal vez eso con algún tipo de data, ya sea a nivel individual o agregado de la municipalidad, se me ocurre. Y ahí la pregunta que tengo también es como que si partimos con esta data cualitativa de los resultados, ¿no?, del paper, esto no sé si se pudiera, ¿cómo sería pues para complementarlo con o sea, si se puede, digamos, modelarlo a nivel agregado para ver qué se encuentran de los resultados, ¿no? Con una modelación tal vez cuantitativa, es mi duda, o sea, y esto ya vendría siendo tal vez una consulta más de métodos mixtos, pero me llama mucho la atención porque justamente yo me estoy iniciando bastante en el tema de las narrativas, pero tengo pues muy poca experiencia. Muchas gracias. Sí, Gabriela. En este caso, yo digamos que para este ejercicio descargué solamente el análisis cualitativo, pero sé que ellos hicieron también, digamos que una gran evaluación cuantitativa, y lo que entiendo es que este apartado cualitativo de las historias de vida se trianguló, decirlo así, se hizo, digamos, se utilizaron métodos mixtos y se hizo una triangulación que se llama incrustada. Digamos que no alcanzamos acá a ver los diferentes tipos de triangulación que se pueden hacer, pero lo que hicieron fue dentro de un marco de una evaluación pues de impacto, no estoy segura si fue impacto de resultados, creo que fue de impacto, si no estoy mal, el informe general es de impacto, pues de grupo tratamiento, grupo control, y digamos todo lo que el análisis que se puede hacer a partir de ahí. Se incrustó, digamos, esta pequeña sección de historias de vida que permiten un poco, pues, explicar y ampliar precisamente los resultados ahí sí y los impactos del programa general. Entonces, en general, pues sí, se entiende que hay una mejora en las condiciones de vida de las personas, entonces a través de los proyectos productivos que permitieron desarrollar con el programa, con las ayudas del programa. Bueno, pero esto como genera también cambios en su percepción de bienestar, en su percepción de tranquilidad, calidad de vida, salud, unidad familiar, que fueron como los elementos de bienestar que se mencionaron continuamente en las historias de vida. Entonces, si ustedes ven, digamos, el análisis que ellos hicieron, que también hicieron unas tablas muy interesantes como de la recurrencia de palabras, frases o textos que mencionaban, por ejemplo, el bienestar asociado a la salud, el bienestar asociado a la generación de ingresos, el bienestar asociado a la vivienda, a la alimentación, a la tranquilidad, a la calidad de vida, incluso a la unidad familiar, que son aspectos que probablemente ni los operadores del programa ni quienes hicieron el análisis cuantitativo tuvieron en cuenta. Entonces puede ser un hallazgo que nadie se esperaba, por ejemplo, que el proyecto fortaleciera la unidad familiar. Sin embargo, en las historias de vida surgió como una categoría importante. Entonces yo lo que entiendo es que se hizo así, fue como un análisis cualitativo que se incrustó dentro de la gran evaluación de impacto que hicieron sobre el programa. Y lo que creo, lo que pueden dialogar, digamos que ambas metodologías o ambos ejercicios de evaluación, que siento que hicieron informes por aparte,
es en la construcción de conclusiones y de recomendaciones pues, de política a largo plazo, ¿no? Entonces no se puede obviar la calidad de vida o el bienestar sin alimentación, sin vivienda, sin generación de ingresos, incluso sin unidad familiar, que para las personas pues, es importante. Y como el escenario prospectivo que plantearon también en las historias de vida, entonces cómo se ven las personas a futuro, qué expectativas tienen, pues permiten también a los operadores o a quienes desarrollan estos programas, pues generar, digamos que acciones de sostenibilidad para que pues estos impactos no, o digamos, los resultados de los proyectos pues no se menoscaben una vez salga el proyecto, ¿no? Se termine la intervención. Entonces, bueno, no sé si alguien quiere agregar algo más sobre estos casos. Isa, creo que pues ya nos queda poco tiempo y yo quería mostrarles un poco de lo que es el uso del software Atlas Tip. No como explicar todo el uso, como para qué sirve esto, porque creo que eso lo pueden encontrar perfectamente en el canal de Atlas T de YouTube. Ellos tienen muchísimos tutoriales, explican uno a uno, y de hecho pues la plataforma actualmente es bastante intuitiva a lo que era en versiones anteriores. Vamos que Atlas T en esto sí ha mejorado a raíz pues también de la competencia que tiene con otros software. A mí Atlas T digamos que es el que más me gusta porque siento que, no sé, es muy completo y personalmente es el que más me gusta, pero hay muchos otros software como Envivo y otros más. Y digamos que las ventajas que veo de este software, perdón, en la actualidad, pues es que es muchísimo, o sea, la plataforma visualmente es mucho más amigable a lo que era antes, ¿no? Entonces casi que es una herramienta de Microsoft y bueno, eso pues le da muchísimas ventajas. Yo quería mostrarles un proyecto que realicé de análisis de un servicio que la administración distrital ofrece actualmente a las personas mayores de la ciudad. Es el servicio pues, de transferencias monetarias, se llama apoyos económicos. Lo que hicimos en este ejercicio fue un estudio comparativo del modelo de operación del servicio con otros modelos del mercado, digamos, de operación. Entonces, como que el contexto del estudio, pues, es que las personas mayores retiran ese apoyo económico con una tarjeta débito, por decirlo así, de compensar. La idea pues, del estudio era saber cómo funcionaba la operación del servicio, si las personas mayores están satisfechas con la operación del servicio, cómo se puede mejorar esta operación, qué problemas tiene, qué problemas presenta y si sería factible a futuro cambiar el mecanismo de retiro del dinero para las personas mayores, ¿sí? Tratando de migrar un poco a estas nuevas tecnologías a través de pues, aplicaciones de celulares o a través de, no sé, incluso reclamar con huella digital u otros mecanismos. Ese es el contexto del estudio que nosotros hicimos y pues quiero mostrarles, digamos, lo que la herramienta me permitió a mí hacer en el caso del apartado cualitativo. Hicimos también 800 encuestas que pues se analizaron a través de los software cuantitativos y se hicieron 12 entrevistas a distintas personas mayores que hacían parte de las localidades de la ciudad de Bogotá. Se hicieron también entrevistas a profesionales que están, digamos, involucrados de manera directa con la operación del servicio. Y se hicieron 3 grupos focales en las 3 localidades donde hay mayor número de beneficiarios de este servicio en la ciudad, que son Ciudad Bolívar y San Cristóbal. Se hicieron 3 grupos focales, se hizo 3 grupos focales y una entrevista a compensar, que era el operador, que es el operador de la tarjeta. Entonces, pues, ¿qué quiero mostrarles? Atlas T permite que se carguen a su plataforma o su unidad hermenéutica, como se le conoce a cada uno de los proyectos que uno crea en Atlas T, se le denomina unidad hermenéutica.
y dentro de cada unidad hermenéutica uno puede agregarle la cantidad de documentos que requiera. En este caso, todos los documentos que yo subí son documentos de Word, porque son texto. Fueron las transcripciones de las entrevistas que hicimos y las transcripciones de los grupos focales que hicimos. Sin embargo, Atlas Tipos también recibe audios, es decir, yo podría subir la grabación de la entrevista, no necesitaría transcribirla. Personalmente prefiero subir las transcripciones, algunas personas incluso hacen las transcripciones directamente desde Atlas Tip, porque permite abrir texto y abrir audio al mismo tiempo. También permite subir imágenes, subir videos y también bases de datos de Excel. Sin embargo, pues hay que tener en cuenta que esas bases de datos que se suben de Excel, pues no sirve de nada subir como documentos o bases numéricas. Lo que sirve es subir análisis de textos, o sea, textos para poder analizar. Pero sí recibe también Excel en unos formatos específicos que le pide, digamos, a las bases de Excel. Bueno, acá se trabó un poco mi computador, de pronto es porque está manejando demasiados programas al mismo tiempo. Vamos a ver si puede mostrar lo que se hizo. Cada una de las herramientas de Atlas T tiene, o el proyecto de Atlas T, de las unidades hermenéuticas de Atlas T, tiene un administrador, ¿sí? Entonces yo puedo abrir un administrador de documentos, de mis documentos primarios, lo que se les dice a cada uno de estos documentos. Tengo un administrador de códigos que ya, bueno, si mi computador les deja mostrar, lo voy a mostrar. Y tengo un administrador de citas, también se los voy a mostrar, y un administrador de redes. Bueno, creo que se trabó. Démosle un segundo a ver si piensa. Y listo. No voy a abrir mucho porque creo que hay problemas aquí con el documento. A ver si me deja abrir. Bueno, en este grupo focal, como ustedes pueden ver, el análisis que generalmente los investigadores cualitativos hacemos es una revisión de cada uno de los textos. Entonces los subimos al programa y empezamos a hacer una revisión de cada uno de los textos. A veces, en este caso, teníamos unas categorías de análisis establecidas previamente, o sea, desde el diseño metodológico de la investigación. Teníamos unas categorías de análisis planteadas, pues porque digamos que era una investigación mixta, necesitamos sacar preguntas para la encuesta y preguntas para las entrevistas de unas mismas categorías. Por ejemplo, esta categoría se llama dificultades para aprender a usar la tarjeta, ¿sí? Entonces, yo empiezo a leer y si identifico, por ejemplo, que la persona o las personas me hablan de problemas para aprender a usar la tarjeta, entonces yo selecciono la cita, esa es la cita que selecciono, le doy clic derecho a la cita, y si el programa me lo permite, selecciono el código o la categoría de análisis dentro de Atlas Tipos. Ustedes van a ver que se habla de códigos, pero los investigadores saben que los códigos pues hacen referencia a las mismas categorías de análisis. Entonces yo acá podría hablar de dificultades para aprender a usar la tarjeta, ¿cierto? Entonces le doy en el más y el programa empieza a codificar los textos. Digamos que acá quedó doble vez codificado porque ya estaba esta categoría asignada, y yo empiezo así, digamos, con cada uno de los textos a asignar las categorías y los códigos. Por ejemplo, hábitos de consumo era una de las categorías previamente establecidas. Se le preguntó a las personas cuál era el principal gasto que llevaban, pues que hacían con la plata del apoyo económico. Y ellos hablan de servicios, arriendo, alimentación de manera general, ¿sí? Entonces se asignó la categoría o el código de hábitos de consumo a ese apartado. Aquí hay muchos otros códigos como uso de celular, ventajas de usar la tarjeta, desventajas de usar la tarjeta, uso de la huella digital y otros más. Entonces,
cada uno de los documentos presentan esta codificación. No los voy a abrir uno por uno, pero pues más o menos están así como está este documento. Yo les hablaba entonces de las entidades que tiene Atlas-T. Entonces Atlas-T tiene la posibilidad de crear, subir documentos, también se pueden crear documentos directamente desde la plataforma, yo los puedo crear e incluso puedo editar estos documentos acá. Puedo tener citas, puedo crear citas sin necesidad de asignarles un código, pero generalmente pues se le asigna un código a cada cita. Entonces, si por ejemplo yo quiero saber cuáles fueron las citas asignadas a mi código de celular o de uso del celular o de desventajas de la tarjeta, pues yo le doy clic aquí y la plataforma me empieza a desplegar cuáles fueron las citas que yo asigné a ese código. Si yo quiero irme al contexto, es decir, a todo el párrafo o a todo el texto, pues lo puedo abrir acá, él vuelve y me trae al documento. Entonces yo puedo ver de qué documento lo saqué y qué fue lo que dijo la persona o qué fue lo que dijeron las personas exactamente. En el administrador de citas, como les dije, siempre hay un administrador de documentos, un administrador de códigos y un administrador de citas, pues acá no necesito abrirlas, me van apareciendo acá abajo, ¿sí? Y acá puedo ver que proviene del grupo focal de BOSA y que la densidad del código es de 2. Esto es como el número de veces que aparece el código en la cita. Bueno, esto de manera general para el tema de las citas. También pues hay un administrador de códigos que ustedes lo pueden abrir acá. Y el administrador de códigos les permite ver, por ejemplo, o crear familias de códigos incluso. Entonces, si yo quiero abrir este grupo de códigos que creé, que se llama comparativo con otros mecanismos, entonces lo abro y me muestra que dentro de este digamos, grupo de código, yo incluí, por ejemplo, el mecanismo de celular y de huella digital, para que me lo agrupe en el comparativo con otros mecanismos. Entonces, estos dos códigos hacen parte de este gran grupo. Hábitos y patrones de consumo, entonces está hábitos de consumo y patrones de movilidad, yo lo agrupé en este gran, digamos, grupo que se llama hábitos y patrones. Y así, por códigos. Buscar y filtrar. Bueno, hay gente que, ustedes se imaginarán el volumen de trabajo de los investigadores cualitativos. Este en general fue un análisis muy pequeño que se hizo, pero pueden ser incluso cientos de códigos y grupos de códigos que se le asignan a las narraciones en una investigación. Atlas-T tiene muchas herramientas para hacer reportes de cada uno de los códigos. Eso me parece clave como aprender a hacer el tema de los reportes. Yo acá puedo hacer informes de cada uno de los códigos, puedo exportar los códigos a Excel, la información de los códigos a Excel, puedo crear nubes de palabras. Por ejemplo, para crear un informe, él me permite crearlo de cualquier manera. Por ejemplo, acá le doy si quiero que me cree un informe de todos los códigos o solamente de los 2 códigos que filtré. Y como quiero el informe, con fechas y usuarios, con comentarios, con grupos de códigos, con citas, con memos y demás. Y acá le doy en crear el informe. Y él me lo convierte en un documento de PDF para que yo después pueda remitirme a cada uno de los códigos y las citas que se generaron en cada código. Bueno, se quedó pensando. Acá me genera el reporte y lo que yo puedo hacer es guardarlo y me lo exporta a PDF.
Bueno, algo que quería mostrarles también era Ana, pues disculpa, cómo, pero ¿qué es lo que saca en el reporte? Las líneas donde sacaste hábitos de consumo o los escritos que tú sí, haces. sí, ya te dejo ver, si algún día avanza mi computador. Él me va a sacar, por ejemplo, yo le di la opción de que me saque, de que me saque el reporte de los códigos de hábitos de consumo y patrones de movilidad, ¿sí? Entonces, hábitos de consumo, empecé a codificar cada una de las entrevistas, buscando conocer qué es lo que las personas compran o consumen con el apoyo económico, ¿sí? Y cómo son los patrones de movilidad para el retiro del apoyo económico. Entonces, cómo se desplazan hasta el lugar de retiro, con quién se desplazan, cuánto tiempo les toma desplazarse de un lugar a otro, en fin, como todos esos patrones. Entonces, yo Pero el empiezo a Atlas hacer... sí te permite transcribir toda esa información que tú quieres generar a partir de los códigos o tienes que hacerlo fuera. No, él me permite sacar toda esa información. Él me permite generar los reportes de cada uno de los códigos, los que se trabó. Pero él me permite generar cada uno de los reportes que yo necesito. Entonces, generalmente yo hago este trabajo cuando los códigos son muy grandes y necesito volver a cada una de las citas pues para empezar a saber qué fue lo que la gente dijo, cuando necesito apoyarme de citas, por ejemplo, para escribir los informes. Quiero poner una cita textual de lo que una persona dijo en relación con cierta categoría, entonces genero estos reportes pues para apoyarme en el trabajo. Ahora, esto está molestando, pero yo lo que puedo hacer es guardarlo. No, pero está molestando mucho. Bueno, ok, creo que mi computador es el que está fallando. Bueno, quería mostrarles esto y además mostrarles cómo se hacen las redes, pues cómo se crean las redes, que creo que es una de las funcionalidades más importantes de Atlas T, y es como lo que permite empezar a generar unas conclusiones y unas relaciones entre códigos, entre capas de análisis, y permite hacerlo pues de manera, digamos, que visualmente sea agradable para cerrarlo. Hola, hola, ¿me están escuchando? Ya, ya te escuchamos. Porque se cerró el programa. Creo que es un problema de mi computador. Pues, Isa, no sé si es posible hacer lo del touch. Yo creo que sí sería clave e importante para las personas que de pronto quieren aprender un poco más a utilizar la herramienta, eh, que se pueda generar como un espacio en el que pues, se profundice más el uso de la herramienta. No sé qué posibilidad hay de hacer eso. Hola, Ana María. Isabela tuvo que retirarse un momento, entonces estoy aquí en ese apoyo y, pues claro, yo creo que podemos ir revisando. Hay varias personas que están como manifestando que ese taller sería bastante chévere, entonces yo creo que podríamos estar hablándolo y anunciándolo, ¿por qué no? Pronto. Dale, sí, sí, pues lo que pasa es que es una herramienta que permite hacer bastantes análisis y gráficamente creo que le permite a muchas personas como visualizar eso que en texto uno empieza a codificar y que a veces no es como tan fácil decir. La mayoría de las personas entrevistadas dicen, ¿no? La mayoría, por ejemplo, incluso Atlas T tiene actualmente una funcionalidad que permite no medir, pero identificar las emociones que se generan en los relatos.
¿sí? Entonces todos los sentimientos positivos, negativos, de alegría, tristeza, enfado, desagrado, él empieza a rastrearlos a través del texto, entonces pues es una revisión semántica que hace y pues que permite también, digamos que rastrear las emociones que le genera a la mayoría de las personas entrevistadas o que participaron en los grupos focales o en los videos o en bueno, las técnicas que se hayan implementado y los documentos primarios que uno quiera subir a la plataforma. Entonces, bueno, voy a intentar una vez más compartir pantalla. Creo que está molestando mi computador. Pero ya les cuento. No, está difícil. Está difícil compartirla. Pues bueno, no sé, perdón por este brochazo de Atlas T. Yo sé que igual pues no nos queda mucho tiempo de la sesión, eh, pero, pero bueno, pues también lo que puedo hacer, la idea era generar un dossier, como una carpeta compartida con todos los documentos que pueden ser útiles para ustedes en términos de las metodologías, la presentación que hicimos en estas dos sesiones, los casos y también pues unas herramientas, digamos, metodológicas, un poco a manera de caja de herramientas para que ustedes lo puedan ver, que desde redes se pueda compartir, si es posible. A ver si... no se le... Bueno, pues eso sería todo por el momento. No sé si Lisa ya está. No, pues muchas gracias, Ana María. Y sí, ¿No? ¿Tú qué dices? la caja de herramientas será bastante útil. Y claro, desde redes se puede compartir a cada uno de los correos, como la presentación que también muchas personas lo están solicitando por el chat. Listo. Sí, Entonces, sí. Creo que sí, acá, no, definitivamente no abrió el Atlas sí, entonces es que es pesado, está pesado también con los proyectos que tengo ahí. De todas maneras, pues creo que les dejamos el link en el correo y el link de descarga es la versión de prueba de Atlas T22. Yo les invito a que pues los que tengan tiempo y a quienes les interese puedan descargar esa versión gratuita. Les da creo que 5 días con todas las funcionalidades de Atlas T, como normalmente funcionaría si uno comprara el programa. Y ya después, pues esa licencia caduca, como de 5 días desde su primer uso. Y les permite usar el programa, pero con limitaciones. Entonces no les deja subir más de 10 documentos primarios, no les deja tener creo que más de 50 códigos asignados, no les deja creo que generar un número de redes determinado. Entonces, pues lo que algunas personas hacemos es hacer un trabajo en Atlas que sea de una sola sentada. O sea, que no cerremos el programa, sino que se haga una sola sentada porque lo que tengo entendido es que es bastante costoso si uno no hace parte, por ejemplo, de una universidad o de una institución educativa. Ellos hacen algunos descuentos si uno quiere comprar el programa, pero pues es en dólares y el dólar está muy alto actualmente, entonces también eso genera unos costos asociados. Sin embargo, pues la versión de prueba es útil cuando uno la sabe manejar y puede, digamos que, hacer todo un análisis de corrido y sin cerrar el programa, es como lo que se hace. Y bueno, pues eso sería todo. Les agradezco muchísimo la participación a todos y a todas. Quedo pendiente de enviarles el correo a Luis, sí, y no sé si a ti también, Daniel, pero pues generalmente se los envío a Luis con la información podría hacerlo. de la carpeta compartida y bueno, pues con todo lo demás.
Mi correo está ahí en la presentación también que les voy a enviar. Cualquier duda, cualquier inquietud, cualquier cosa que, pues, que puedan necesitar de metodología, de investigación, incluso de la vida, pues con mucho gusto. Y sí, muchísimas gracias, Ana María, por semejante taller tan maravilloso, de verdad. Y aunque haya sido un brochazo con la última herramienta, pues fue una gran introducción que a todo el mundo le pareció bastante útil, una herramienta bastante poderosa. Agradecemos a cada una de las personas que participaron en el taller. Muchas gracias por su participación. Y pues de una vez les anuncio que estamos tratando de preparar un taller adicional para introducirnos en los métodos mixtos para los procesos de investigación. Y adicionalmente, estamos pensándonos un espacio sobre evaluación de políticas públicas con métodos cualitativos, ¿vale? Entonces, digamos que son dos actividades que tendremos en el futuro. De nuevo, muchas gracias a todos y todas por su participación. Ana María, gracias gigantes y eso sería todo. Gracias. Feliz Gracias, día. Daniel. Gracias a todos.